Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este sermón desde la casa de ustedes. Gracias por todas sus oraciones por nosotros. Gracias a Dios estamos bien. Ya mañana va a ser una semana que estuve en contacto con algunas personas que tienen COVID y gracias a Dios que Él los ha protegido hasta ahora. Y vamos a seguir en observación, y es raro no estar ahí ayudándoles con los problemas y todo, pero ya después de 34 semanas, y hoy es el servicio número 35 en línea, pero vamos a confiar en Dios y ahora vamos a preparar nuestros corazones para lo que Dios tiene para nosotros hoy en el libro de Romanos capítulo 4. Entonces hay una historia de un examen para entrar en el cielo. Un hombre murió y llegó a la entrada del cielo. Por supuesto, San Pedro lo recibió y lo dijo. Funciona así. Necesitamos 100 puntos para entrar en el cielo. Dime todas las cosas buenas que has hecho y te doy una cierta cantidad de puntos por cada cosa buena, dependiendo de qué tan bueno fue. Cuando alcanzas los 100 puntos, entras. Está bien, dijo el hombre. Estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca la engañé, ni siquiera en mi corazón. Pedro respondió, eso es maravilloso. Eso vale 3 puntos. 3 puntos? Sí. Okay. Bueno, asistí a la iglesia toda mi vida y siempre la apoyaba con mis diezmos y ofrendas. Estupendo, dijo San Pedro. Eso ciertamente vale 1 punto. ¿Punto? Bueno, comencé un comedor para pobres en mi ciudad y trabajé en un refugio para veteranos sin hogar. Fantástico. Eso es bueno para 2 puntos. 2 puntos. Bueno, a este ritmo, la única manera en que podré entrar al cielo es por la gracia de Dios. Y para la lotería entras. Gozo de tu Señor. ¿Y has trabajado duro para llegar al cielo? En esta historia hay una verdad muy importante y estudiaremos en nuestro pasaje de hoy. Esta es la tercera semana que estamos estudiando Romanos capítulo 4. En él se menciona 2 personajes, David, nada más 2 versículos, y Abraham en 20 de los 25 versículos en este capítulo. Hay un énfasis especial en Abraham y lo que representa para la fe. Vamos a terminar el capítulo 4 y leeremos los versículos 16 al 25. Si tienen su Biblia, busquen Romanos capítulo 4. Y empezamos con el versículo 16 hasta fin del capítulo. Y dice así, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor es nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta carta de Romanos que tenemos varias semanas estudiando. Pedimos, Señor, por ese tiempo que vamos a ver esos versículos, Señor, de los últimos 10, y pedimos, Señor, que podamos aprender, Señor, de lo que Pablo estaba escribiendo a los hermanos. Le damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, Pablo empieza aquí y vamos a ver dos puntos principales hoy. Primero vamos a ver la fe de Abraham y después la fe de nosotros. Empezamos con la fe de Abraham. El versículo 16 empieza, por tanto, o sea, por esa razón. ¿Y cuál razón? Por el versículo anterior. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hace un mes vimos lo que dice Gálatas 3, y Pablo explica en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley es para que reconociéramos lo que es pecado. Romanos 3:20 dice, y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando reconocemos el pecado en nuestras vidas y llegamos a los pies de Cristo y ponemos nuestra fe en él, estamos confirmando que la ley está sirviendo su propósito, como dice Romanos 3:31. La ley tiene valor, pero no en cuanto a la salvación. Y Pablo dice, reconociendo que tratar de seguir la ley para salvación no funciona, nada más va a enfrentar la ira o el juicio de Dios siendo una buena persona. Entonces, por tanto, por esa razón, ¿y cuál es la razón? Dice, por la fe. Es por la fe para que sea por gracia. ¿Les parece que Pablo repite el mismo tema? La salvación es por la fe, no por obras. Si han seguido la consecuencia de esos sermones, tal vez dirán, ya me lo sé. Siempre es el mismo tema. Gracias a Dios, es el evangelio. Si hay una insistencia en este punto, ¿por qué? Porque a nosotros muy fácilmente se nos ocurre que podemos lograr la salvación y vivir la vida en Cristo por las obras, por nuestro propio esfuerzo, como vimos en el cuento en el principio. Pero Pablo insiste, es por fe para que sea por gracia, favor no merecido. Y si fuera por obras, esto le quitaría la calidad de gracia. Es como si yo te doy un regalo y tú a fuerzas me lo quieres pagar. El regalo ya no sería un regalo, sino una compra-venta. Sigue el versículo 16, Romanos 4:16, a fin de que la persona sea firme para todos sus descendencias. Warren Wiersbe escribió, Abraham fue justificado por creer la promesa de Dios, no por obedecer la ley de Moisés, porque la ley a través de Moisés todavía no había sido dada. En Gálatas 3:17, Pablo nos dice cuánto tiempo después de Abraham la ley fue dada. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse. ¿Cuántos años? 430 años más tarde,
cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Warren Wiersbe continúa, la promesa dada a Abraham fue dada solamente por la gracia. Abraham no la ganó ni la recibió por mérito. Entonces, regresamos al punto que hizo Pablo en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No puedes hacer ninguna cosa para ganar la salvación. Si se pudiera, entonces no sería por gracia, algo no merecido. Además, que sea por la fe, aumenta infinitamente su valor porque todos sus descendientes pueden disfrutar de esta firme promesa. ¿Y quiénes son sus descendientes? Sigue, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual el padre de todos nosotros. Esa promesa es para la que es de la ley, o sea, los judíos que creen, no todos los judíos, pero los judíos que creen como Abraham. Y la promesa de ser justificados ante Dios es para judíos y gentiles, para todos es el mismo modo, por la fe. Porque si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces somos hijos en la fe de Abraham, el cual es el padre de la fe. Romanos 4:3 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Físicamente, Abraham es padre de los judíos, pero también espiritualmente es el padre de la fe de todos nosotros. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, queda claro que la salvación es por gracia y que no necesitamos hacer nada en nuestro esfuerzo para pertenecer a esta descendencia espiritual, sino creer en Jesucristo. Y seguimos en los versículos 17 y 18, Romanos 4. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, en cuanto a la fe de Abraham, vemos dos aspectos. Primero, por la fe, Abraham creyó que iba a ser padre de muchas gentes. El versículo 17 dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Tenemos que regresar muchos años antes cuando Dios hizo esta promesa a Abraham en Génesis 17, versículo 5. Recordamos el escenario. Dios había prometido a Abraham que le daría una tierra donde vivirían sus descendientes, y que por cierto serían muchos, y que serían benditas todas las naciones. Y como para sellar la promesa de Dios, le dice, no se llamará más tu nombre Abraham. Significa padre exaltado, aunque no tenía hijo, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de una multitud. Y es interesante también que en Génesis 17:15 vemos que Dios cambia el nombre de Sarai también. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. La mayoría de los comentaristas dicen que Sarai significa princesa, en el sentido limitado a la familia de Abraham, nada más. Pero Sara significa princesa de una multitud. Aunque no tenía hijo, Dios le hizo una promesa de hacer una nación grande en él, y así pasó. Después dice, delante de Dios a quien creyó. Está hablando de que cuando Dios hizo esta promesa a Abraham, Abraham estaba en la presencia de Dios y lo creyó.
Dice, el cual da vida a los muertos. Pablo refiere a que Dios puede dar vida a Abraham y a Sara, quienes básicamente por sus edades, 100 años de edad Abraham, 90 años de edad Sara, pero estaban muertos en cuanto a la posibilidad de tener un bebé para generar descendientes que serían como las estrellas del cielo o la arena del mar. Estaba leyendo en mi devocional ayer, que decía en Génesis 11:30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Imagínate, 90 años de edad y nunca había tenido un hijo. Pero Hebreos 11:11 es interesante. Dice que no solo Abraham creyó a Dios, sino Sara también. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz una fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, terminamos este versículo 17 y llama las cosas que no son como si fueran. Me gustó más un poquito como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así, y crea cosas nuevas de la nada. Abraham creyó en la promesa de Dios que iba a tener un hijo que podía hacer ese milagro, aunque Sara fuera estéril y ambos fueran ancianos. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como Dios creó los cielos y la tierra de la nada, de la misma manera, Dios podría dar a Abraham y a Sara un hijo, aún estéril. Y los dos creyeron esa promesa de Dios. Seguimos con el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Este versículo habla de que Abraham no veía ninguna manera, humanamente hablando, esperanza contra esperanza, como Dios iba a cumplir su promesa de darle un hijo para que pudiera ser el padre de muchas gentes. Me anima mucho ver cómo estos versículos enfatizan tanto el objeto de la fe de Abraham, que era Dios, y cómo se presenta a Dios en sus atributos de creador, todopoderoso, fiel, que cumple sus promesas. ¿Crees que con esas credenciales de nuestro Dios es digno de adoración y digno de confianza? ¿Has llegado al mismo punto en que no ves ninguna manera humanamente hablando como Dios puede resolver la situación que tú piensas que es imposible en la que te encuentras ahora? Nada más tenemos que tener fe como un grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas, como dice Mateo 17:20. Y el versículo termina, y nada os será imposible. Dios puede hacerlo. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no has conocido a Dios a punto de confiar plenamente, completamente en Él, empieza hoy. Primero, pon tu fe en Jesucristo para salvación. Después, en la medida en que los conozcas mejor, serás capaz de dejar en sus manos todas las necesidades y dificultades que enfrentes y creer en esperanza contra esperanza. Nos vimos en cuanto a la fe de Abraham. Por la fe, Abraham creyó que iba a ser padre de muchas gentes, y ahora por la fe creyó a pesar de las circunstancias. Versículos 19 a 22. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham era fuerte en su fe,
no se debilitó y aceptó la realidad de que a la edad de 100 años era humanamente imposible que tuviera un hijo, pero creyó a Dios. Y si Dios prometió un hijo, le iba a cumplir. Y el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham nunca dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creerla por lo largo de los 25 años, sino creció su fe en este tiempo de espera y dio toda la gloria a Dios. ¿Cómo se encuentran tú en tus circunstancias en este momento? ¿Son muy difíciles, imposibles de resolver? ¿Estás dando por vencido? ¿Está creciendo tu fe a causa de estas circunstancias? Cada vez recibimos más y más noticias de personas contagiadas de COVID. Las situaciones son diversas y en algunos casos muy complicados. Estamos en riesgo de estar contagiados nosotros mismos. Pero en medio de circunstancias pero muy difíciles, podemos reaccionar de dos maneras. Uno, podemos dar la espalda a Dios y decir cosas como, pensé que Dios es amor, porque es que permite que pasen estas cosas en mi vida. O dos, podemos reaccionar como Abraham, que a pesar de las circunstancias, siguió creyendo en la promesa de Dios y le dio la gloria por ellas. ¿Puedes dar gloria a Dios en medio de tus circunstancias difíciles? Dando gloria a Dios significa que Abraham reconoció los atributos de Dios, que por ejemplo, Dios es justo, fiel, el mismo ayer, hoy y por los siglos, sin misericordioso, lento para la ira, etc. Abraham creyó que Dios era así y le dio toda la gloria. Así es como empezamos nuestro tiempo en oración el miércoles. A pesar de lo que está pasando en nuestras vidas, antes de pedir, podemos darle la gloria porque Él es Dios y tiene control de todas las cosas. Yo sé que algunos esposos ahí conocen quién es Nancy DeMoss. Hemos oído el testimonio de Roberto y Nancy DeMoss, la hermana que dirige el Ministerio para Mujeres Aviva Nuestros Corazones. Robert, su esposo, está luchando con un tipo muy agresivo de cáncer. Ellos reconocen que Dios gobierna, es su dicho. Cada día escriben motivos de gratitud de papelitos y los empezaron a pegar en las paredes. Ese cuarto está lleno de papelitos de colores que tienen puro agradecimiento y una muestra de fe en la soberanía de Dios. Esta semana, en uno de sus testimonios, Nancy dijo, al final de este año estamos preparándonos para un funeral más que para una reunión de Navidad. Dios gobierna. ¿Están confiando plenamente en Dios? Seguimos en el versículo 21, Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido tiene la idea que Abraham era tan repleto de la creencia de que Dios iba a cumplir su promesa y darle un hijo, que no había espacio en todo su ser para ninguna duda. Increíble. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otra vez, Pablo enfatiza que su fe en la promesa de Dios le fue contada por justicia. Este es el acto de la imputación. Cuando Jesús murió en la cruz por la fe en su Hijo, Dios acreditó a nuestra cuenta de justicia de su Hijo Jesucristo.
Y ahora tenemos el perdón de pecados y tenemos nuestra entrada al cielo ya confirmada, no por obras. Entonces, primero, analizamos la fe de Abraham. Y ahora, en los últimos 3 versículos, estudiaremos la fe de nosotros. Pablo termina este capítulo incluyendo a él y a cada uno de nosotros. Empezamos con el versículo 23 y la primera parte de 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Pablo menciona en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito de Abraham y su fe siendo contada por justicia. Perdón. A pesar de las circunstancias, es una enseñanza para nosotros también. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Sí, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia hace 4,000 años. Entonces es y será el mismo principio para nosotros que creímos en Jesús y para los que han de creer en Jesús. Si creemos con todo corazón que Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz por nuestros pecados hace 2,000 años, entonces Dios acredita a nuestra cuenta de pecado la cuenta de la perfección de su Hijo Jesucristo, la única persona que nunca pecó. Pero nos dice 2 cosas que tenemos que creer. Dice, por la fe nosotros creemos a Dios que levantó a Jesús de la muerte. En la segunda mitad del versículo 24. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Primero Pablo dice que debemos tú y yo y él creer en Dios porque él es que levantó de la muerte a su Hijo Jesucristo. Muchas personas creen en Dios, ¿verdad? Si preguntas a alguien, ¿por qué crees que tienes derecho de entrar al cielo? Muchas personas dicen, ¿por qué creen en Dios? Lo han escuchado, ¿no? Esa creencia es incompleta. La segunda cosa que nosotros debemos creer es porque que Jesús murió por nuestro pecado y fue resucitado por nuestra justificación. Leemos el versículo 25. En el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Escucharon cómo Pablo está incluyéndose a sí mismo en estos 2 versículos? Creemos nuestras transgresiones, nuestra justificación. Entonces Pablo, tú y yo tenemos que creer en Dios para tener la fe contada por justicia. Y que Jesús murió por nuestro pecado y fue resucitado por nuestra justificación. Quiero leer de lo que escribió un pastor Stephen Cole. Y dice así, Martin Lloyd Jones, es una exposición de Romanos, expresa su preocupación de que algunas personas solo hablan de Jesús, pero nunca mencionan a Dios el Padre. Otros ponen el énfasis en Dios, pero no ven su necesidad de Jesús. Y otros ponen todo su énfasis en el Espíritu Santo, mientras que algunos apenas mencionan el Espíritu. La súplica de Lloyd Jones es que mantengamos el equilibrio de las Escrituras. Todo comienza con Dios y termina con Dios. La obra de Cristo está diseñada para llevarnos a Dios y reconciliarnos con Él. La obra del Espíritu Santo es aplicar la obra de Cristo a los que creemos. Pero toda apunta a llevarnos a glorificar a Dios. Aún así, nuestra fe debe tener el contenido específico de lo que la Biblia enseña acerca de Dios, quien es santo, justo
y amoroso. Debemos creer en la revelación bíblica sobre la universalidad del pecado humano, lo que nos hace a todos incapaces de buscar a Dios o agradarle. Debemos creer en la plena deidad y la humanidad sin pecado del Señor Jesucristo, que vino a morir como sustituto de los pecadores. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, 900 soldados alemanes que habían violado la ley internacional, un acuerdo mundial de gobiernos en diferentes naciones, y fueron convocados para comparecer ante el Tribunal Mundial. Su condena era segura. Sin embargo, en un movimiento dramático, el ex príncipe heredero de Alemania se ofreció a ser su sustituto. Su oferta incluía asumir tanto la acusación contra ellos como su castigo. Este acto, aunque muy noble, no fue práctico. Aunque era de la realeza, no tenía en sí mismo el valor de 900 soldados. Pero cuando Jesús murió en la cruz, hace 2000 años, fue un sustituto para toda la humanidad. Llevó los pecados que nos separaban de Dios y todo el mundo sobre él, y ahora ofrece la salvación para cualquier persona. Y la única manera para tener la vida eterna es por la gracia, por medio de la fe. Leemos Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Has puesto tu fe en Jesucristo para salvarte de tu pecado y del juicio venidero, donde recibirás tu castigo eterno en el lago de fuego. ¿Crees que en Dios que levantó a Jesús de la muerte y crees que Jesús fue entregado a morir por tus pecados y mis pecados y después fue resucitado? Con la resurrección muestra que Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Ahora Dios, el justo, puede justificar a los injustos. Isaías 53, 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, de Jesús, y quedará satisfecho por su conocimiento, o sea, conocimiento de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús para todos. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará mis iniquidades de ellos. Las iniquidades. Te pregunto, ¿Dios ha llevado tus iniquidades, tus pecados, y ahora tienes la vida eterna por la gracia y por medio de la fe? Espero que sí. Si no, puedes hacerlo hoy, antes de que termine esta transmisión. Vamos a orar. Señor, doy gracias por esa palabra de Pablo, Señor, a los romanos. Gracias, Señor, por lo que estamos viendo, Señor. Que cada semana podemos compartir las buenas nuevas en los sermones, Señor. Pido, Señor, que si hay una persona que nunca ha creído en ti, Señor, que pueden hacerlo antes de terminar este servicio. Entonces quiero hablar con ustedes que están conectados y tal vez nunca han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Tiene que ser por la fe, no es por las obras. Si nunca has aceptado a Cristo, puedes orar conmigo, y si sientes esa necesidad de orar y pedir perdón por tus pecados, ora conmigo. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que por mi pecado no puedo ir al cielo. También, como vimos en el cuento, todas las cosas que podemos hacer no nos lleva al cielo. Nada más. Cuando tu Hijo Jesucristo murió en la cruz,
hace 2000 años. Ya puedo pedir perdón. Tú lo resucitaste de la muerte. Y te doy la gloria y la honra que tú mereces. Sálvame de mis pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención y por conectarse con esta transmisión. Dios los bendiga.